Buenas noches, soy Marisela Gómez Serrano y voy a hablar acerca de la intervención educativa y pedagógica. La educación es una actividad humana que puede entenderse como materia de estudio o como conocimientos pertenecientes a cada campo de conocimiento o disciplinas, o bien como en el uso de esas disciplinas para educar. En cada caso, se puede hablar de distintos modos de intervención. La intervención de manera general es la acción intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando. Esta acción es necesariamente intencional porque está basada en algún objetivo que se quiere lograr. En este caso, serán objetivos, metas educativas que se tienen trazadas dependiendo de un tipo de estudiante que queremos formar, de un tipo de ciudadano, de un tipo de persona. La acción del educador debe dar lugar a una acción del educando, es decir, hay una influencia directa entre las acciones que el educador elige implementar, realizar, para que el estudiante pueda desarrollarse apropiadamente en cierto sentido. Estas acciones tienen que motivar de alguna manera ciertas actitudes, conductas, maneras de ser, actividades que el estudiante va a realizar siguiendo este caminito de logro que ya está pensado por el educador. Y entonces podemos hablar de dos tipos de intervención. Por un lado, la intervención educativa y por el otro, la intervención pedagógica. En el caso de la intervención educativa, tenemos que se trata de una serie de acciones con carácter teleológico, es decir, está orientada este conjunto de acciones a un cierto fin. Se realiza mediante procesos de autoeducación y heteroeducación. Esto significa que las puede llevar a cabo el propio estudiante o puede haber alguien más disponiendo este conjunto de actividades. Por eso, la intervención educativa puede ser llevada en un contexto formal y en uno no formal. También la intervención educativa respeta la condición de agente del educando, es decir, es esta misma posibilidad que se toma en cuenta de que el alumno tome decisiones sobre qué acciones llevar a cabo, qué conductas realizar para construir su propio camino de educación. Bueno, y este respeto de esta condición de agente del educando exige que los cambios se propongan en una situación querida o aceptada por el educando. Él está dispuesto a llevar a cabo esas acciones porque sabe el fin que persigue. Y en el caso de la intervención pedagógica, bueno, tenemos que es un conjunto de actuaciones o conductas intencionales en la tarea educativa por y para el educando. Y entonces se trata en este tipo de intervención de generar hechos y decisiones pedagógicas gracias a la condición de experto. Ahí es donde interviene un profesional de la educación generando todas estas hechos a través de decisiones que él va tomando en el camino, una vez que tiene visualizadas las metas a lograr. Por supuesto, los ejes de la intervención pedagógica están fundamentados en un espacio, un tiempo y una persona. ¿Qué significa esto? Bueno, que todas las acciones van encaminadas a lograr una meta. Esa meta
tiene que estar basada en un contexto del momento presente y proyectado hacia el futuro. Ese contexto no puede estar fuera de un espacio y de un tiempo, de las posibilidades que ese espacio y ese tiempo presentan, de no solo las posibilidades, sino también las necesidades o lo que hay en el mundo presente. Y todo eso incide en la formación de una persona, porque una persona no, un educando no nace de cero, tiene una trayectoria previa al momento de una intervención pedagógica específica. Todo eso debe respetarse, debe tomarse en cuenta, pero la educación es transformadora. Entonces, por eso es que hay una visualización del futuro de ese individuo, de cómo debiera ser en lo ideal y qué hay que hacer en el camino para orientar en ese sentido sus pasos. La intervención educativa es un asunto de todos. Aquí en esta cuestión de la intervención, em, eh, cuando tiene esta dimensión educativa, vamos a tener que las posibilidades de educación están en cualquier entorno. Todos nos vamos formando, no solo en la escuela, en la casa, en la interacción con los demás, a solas, incluso mediante la reflexión. Hay muchos entornos que nos atraviesan, que influyen en nosotros. Entonces, dice aquí que la educación implica un conocimiento especializado. Sin embargo, hay intervención educativa en la que no intervienen especialistas, como en la intervención educativa familiar, que es el ejemplo que se nos pone en el texto que estamos abordando ahora. Aquí en la intervención educativa familiar hay elementos personales, elementos materiales y elementos formales. Todos ellos van a interactuar directamente en una personalidad, en la construcción, en la formación de una personalidad, con todo lo que ella implica, inclusive la formación moral y religiosa, la orientación de la forma de vida. Y esto implica una comunidad de metas a nivel social, es decir, la formación de esa personalidad va a estar insertada en un marco compartido a nivel social, con intervención incluso del Estado, porque todos, tanto la familia como la escuela, la sociedad en general y el Estado, son agentes de la educación de los individuos. Y entonces, completando el título de esta diapositiva, la intervención educativa es un asunto de todos, capacitando al educando para elegir su propio camino de vida. Y es que esa es una de las intenciones de la intervención. La intervención provoca, promueve, fomenta, guía, no decide, no impone. Hay una decisión, también un querer, una voluntad del individuo y un poder de decisión acerca de su propio camino en la vida. Y bueno, tenemos el conocimiento pedagógico. Hay una serie de posibilidades para abordar la educación desde el conocimiento pedagógico y las tenemos aquí expresadas. Serían estas 4, las dimensiones generales de intervención, que serían la educación intelectual, la educación afectiva, la educación moral. Tenemos áreas culturales de experiencia, por ejemplo, cuando hablamos de educación artística, física, religiosa, ambiental, científica,
técnica, literaria, social, histórica. También tenemos una serie de áreas culturales de expresión, donde entran, por ejemplo, la expresión plástica, rítmica, gestual, lingüística, estética, matemática, audiovisual, entre otras. Y por último, un sentido de la educación que es inherente. Y entonces ahí podemos hablar de educación integral, educación intercultural, educación permanente, educación general. Todo esto forma parte del conocimiento pedagógico, de las formas en que lo podemos abordar. Y tenemos, bueno, la intervención educativa tiene dos tipos de finalidades. Hay finalidades intrínsecas, que llamamos metas pedagógicas, y finalidades extrínsecas o metas educativas. Las primeras, las intrínsecas, buscan realizar los fines de la educación, proporcionando destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que permiten al educando construirse a sí mismo. Por su parte, las finalidades extrínsecas nos proponen las metas educativas de acuerdo con lo que la educación es en un determinado momento sociohistórico. Tenemos así que la educación es un valor en sí misma, pero es un valor que permite desarrollar los demás valores. ¿Por qué? Porque el valor es algo que se considera importante transmitir a la siguiente generación porque le da un sentido a la existencia, porque marca límites, porque nos define lo que es importante en su conservación, porque nos permite interactuar de la mejor manera, porque es algo que se va a dar siempre entre un ser vivo y la realidad. Cuando un ser humano recibe valores o su actuar se fundamenta en valores, siempre va a tener la posibilidad de obtener la mejor parte de todo lo que existe, experimentar y vivir la vida plenamente y transmitir toda esa bondad, belleza, generosidad, lo que sea, el valor que sea, los valores que sean, que son eternos, transmitirlos a la siguiente generación. Cada generación que va aprendiendo, educándose en valores, va a dar origen a una generación cada vez mejor. Al menos eso es lo que podría esperarse. Y es la educación la que posibilita todo eso. El valor entonces es fundamento de la educación, es finalidad, es elección, es el carácter patrimonial de la educación, es guía y es base del proyecto de vida. Todo eso está implícito dentro del valor y la educación es uno de los valores principales. Educación como educación en valores. Aquí retomo una cita de Turiñán, el autor del artículo que estoy abordando, que dice: imprimir en la educación, en cada intervención pedagógica, el carácter propio de toda educación, axiológico, integral, personal y patrimonial, y el sentido acorde a nuestro marco sociohistórico, permanente, global, intercultural, general, vocacional, profesional, de tal manera que en cada intervención se manifieste el significado de la educación. ¿Sí? Entonces, la educación en valores es una educación continua en la que siempre debe estar presente una serie de valores
Los valores éticos, por ejemplo, esos no cambian, esos son universales, esos son los que hay que transmitir junto con los saberes, con los conocimientos, porque esos valores son los que permiten la transformación del individuo en un ser humano completo. El conocimiento de la educación determina la mirada pedagógica, es decir, la educación posee un sistema conceptual sobre la educación misma. La educación no es el conocimiento de las áreas culturales, es decir, que el dominar un área de conocimiento no quiere decir saber educar. Ni siquiera es saber enseñar esa área a los demás. No por ser especialista en un área ya sabemos transmitir ese conocimiento. No por transmitir ese conocimiento estamos ya educando. Es un fenómeno mucho más complejo. Y bueno, en la docencia lo que importa no es ser experto en el área cultural a enseñar. Lo importante es saber qué objetivos se logran con esos saberes y qué se está desarrollando en el educando al enseñarle esos saberes. El conocimiento de la educación que es válido para enseñar está en el dominio de la competencia para enseñar utilizando los saberes del área cultural, la cual puede ser instrumento o meta de enseñanza, como nos comenta el autor en el artículo. Bueno, yo puedo tomar el arte y utilizarlo para enseñar otras cosas, o puedo ser un maestro de arte y enseñarles el arte como meta. Y bueno, pues esta ha sido mi exposición sobre este texto de Turiñán. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.